Y Jesús, te damos gracias porque con tu palabra nos das vida, Señor. Porque con tu palabra nos muestras y nos revelas tu rostro, Señor. Porque con tu palabra nos vas modelando a imagen y semejanza tuya. Te damos gracias, Señor, porque eres un maestro y un maestro de vida, Señor. Te damos gracias porque vienes a nuestra debilidad y nos fortaleces, Señor. Porque vienes en nuestras caídas y nos levantas, Señor. Porque iluminas con tu palabra todas nuestras oscuridades y nos das el deseo de seguir caminando, de avanzar, de encontrarnos un día contigo. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito, 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 bendito y alabado sea, Señor. Y no podemos, Señor, empezar a escuchar tu palabra sin antes pedir tu asistencia, pedir que nos enseñes a escucharte, que nos enseñes a amar. Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser. En olas de amor, oh, ven sobre mí, Espíritu inunda mi ser. Enséñame a amar, enséñame a amar, Espíritu, enséñame a amar. En olas de amor, oh, ven sobre mí, Espíritu, enséñame a amar. Enséñame a orar, enséñame a orar, Espíritu, enséñame a orar. En olas de amor, oh, ven sobre mí, Espíritu, enséñame a orar. Sí, Espíritu Santo, te pedimos que tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, que has escrito a lo largo de los siglos a través de las personas, de las distintas culturas, que has escrito la Biblia, que has escrito y nos has dado a conocer tu palabra, que nos la vayas revelando, Señor. Sé tu Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra memoria y sobre todo nuestro corazón para acogerla y para hacerla vida. Te pedimos que con ella nos vayas conformando cada día más a Cristo, que nos vayas dando el celo por tu reino y el celo por llevarla a aquellos que no le conocen, a aquellos que viven en la esclavitud, en el sufrimiento, en la desesperación, porque tu palabra es luz para nuestros pasos. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines de manera especial a Ana y que a todos nos des un corazón sencillo y humilde para dejarnos iluminar por ella. Y a ti, Madre, te pedimos que de tu mano nos vayas haciendo discípulos de Cristo, fieles discípulos de Cristo, que como tú podamos meditar en nuestro corazón toda palabra, todo acontecimiento a la luz de Dios. Te pedimos, Madre, que nos des esa sed de escuchar la palabra para hacer la vida y para contigo decir a Dios: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a ver. Ponemos ya el compartir, ¿no? Hola. ¿Qué tal? A ver, compartir. Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que es la palabra de Dios y comenzamos hablando de cómo el depósito de la fe que ha llegado hasta nosotros ha llegado a través de dos caminos fundamentales. Uno es la tradición, que es la transmisión viva, la transmisión con la voz, con la predicación, que las distintas generaciones de la Iglesia, de los cristianos, han ido pasando de generación en generación. Y por otro lado, está la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita. Y es precisamente aquí, en la Sagrada Escritura, en esta palabra de Dios escrita, donde vamos a centrarnos hoy.
La comunidad cristiana, desde los primeros momentos, está muy habituada a la palabra. Primero porque la liturgia cristiana parte de la liturgia de la sinagoga, en la que la palabra jugaba un papel fundamental. Entonces, el Antiguo Testamento lo tenían, digamos, como muy interiorizado. Pero además, la nueva misión que van a tener los cristianos de ir misionando, de ir expandiendo la doctrina de Jesús, les va a obligar a ir mirando el querigma y viendo cómo expresar este querigma, cómo llevarlo, y van a hacer así toda otra parte de la Sagrada Escritura, que es la que llamamos el Nuevo Testamento. El cristianismo decimos que es la religión de la palabra. Bueno, religión de la palabra, que no quiere decir la religión del libro, como a veces se señala, porque la palabra para nosotros no es el libro. La palabra, tenemos que recordar lo que nos dice San Juan en su primer capítulo: la palabra es Jesús, porque es el logos, el verbo divino, es el que hecho carne, de manera que para nosotros la palabra es un ser vivo, es el mismo Jesús. San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, que conocía también la palabra, nos dice que el que no conoce la palabra es como el que no conoce a Cristo, que ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Y algo parecido nos dice San Bernardo del Claraval también en una frase bastante clarividente. Dice que no se trata de un verbo escrito y mudo, sino que cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando del verbo con mayúscula, encarnado y vivo. El interés por la palabra viene también, evidentemente, de la tradición judía. Los judíos aman la Torá, aman la ley, y de hecho, cuando anualmente terminan la lectura de la palabra en la sinagoga, se celebra una fiesta importantísima, que es la fiesta de la Simchat Torah, la alegría de la Torá, la alegría de la ley, que además la celebran con fiesta, con bailes, con cánticos. Es un día realmente muy, muy alegre, muy importante, porque la Torá es la ley, la instrucción que el Señor les ha dado, es su gran tesoro. Para nosotros los cristianos, a veces pensamos, y sobre todo ahora actualmente, que tenemos como un poquito más olvidado esa importancia que tiene la palabra para nosotros, y sin embargo los primeros cristianos lo tenían evidentísimo. Decía Orígenes en que si eres tan cuidadoso para conservar su cuerpo, y con toda razón, ¿cómo piensas que es menos culpable haber descuidado la palabra de Dios que haber descuidado su cuerpo? Mira, a mí la verdad es que fue una lectura que me llegó muy dentro, porque, claro, yo pensaba en cómo muchas veces cuando asistimos a la Eucaristía, decimos, bueno, muy importante, la liturgia de la mesa, importantísima. La liturgia de la palabra, pues bueno, no sé, yo creo que se ha equivocado, pero todavía se sigue diciendo que bueno, si llegas a misa después del Evangelio, pues tampoco pasa nada, ¿eh? La misa vale, ¿eh? Eso de vale, bueno, es una cosa realmente también muy de discutir, porque vamos a ver, a misa no se va para ver si vale o no vale, y a ver si has cumplido o no has cumplido, pero lo que significa sobre todo es que si tú piensas eso, es que no tienes ni idea de la importancia que tiene de verdad la palabra, ¿eh? La importancia que además es algo como vivo, absolutamente vivo. La Constitución de Iberbum, que es una constitución dogmática que nos da el Concilio Vaticano II, que es una de las grandes aportaciones que hace el concilio, que es un tesoro, que es además un documento que este año en el curso de la palabra pues tenemos que trabajar, nos dice de una manera también bastante clara que la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Es decir, equipara de nuevo lo que es la palabra con lo que es el mismo Jesucristo. Bueno, la historia que nos cuenta la palabra, vamos a encontrarnos la historia de la salvación, que por supuesto no es como una historia humana, es la historia vista desde el punto de vista de Dios. Traíamos aquí la bóveda de la Capilla Sistina porque Miguel Ángel estuvo especialmente inspirado cuando pintó esta bóveda y tuvo esta visión
tan bonita de lo que es, el Génesis, de lo que es, digamos, bueno, no toda, pero sí una parte importante del Génesis, del Antiguo Testamento, porque es grandioso realmente cuando uno piensa cómo Dios ha pensado la historia, cómo Dios ha pensado en el hombre, cómo Dios ha pensado en irnos dando, digamos, esos distintos peldaños para ir ascendiendo, a pesar de que el plan que tiene para la salvación del hombre, pues, en fin, se ve en un momento frustrado. En la Biblia nos encontramos que se narra solamente una historia que empieza cuando Dios creó la tierra, cuando Dios va a crear todo el universo, todo lo que vemos, todo lo que tenemos. Nos cuenta también la caída del hombre y el plan que Dios tiene para la salvación del hombre. Y llega la Biblia hasta el libro del Apocalipsis, hasta el triunfo final, en el que nos habla de las bodas del Cordero. Es decir, ese triunfo maravilloso que es el que nos da siempre esperanza. Estamos en una historia que sabemos el final. Y es un final feliz, evidentemente. Bueno, la Biblia contiene un mensaje religioso, es palabra de Dios, es sagrada escritura. Orienta a los creyentes y alimenta su vida y su fe. Y esto es lo más importante, porque muchas veces en la Biblia se buscan otras cosas y tenemos que tener en cuenta que sería absurdo buscar conocimientos científicos del siglo XXI en la Biblia. Nos separan de los primeros libros pues casi 4000 años, o sea, absurdo, ¿no? De esos primeros acontecimientos. No, nos habla de, claro, sí, también de los conocimientos científicos e históricos de su época, pero eso no podemos extrapolarlo para decir que la Biblia no vale. Hay que saber en qué, digamos, en qué campo nos estamos moviendo. Si existe en la Biblia además una revelación progresiva, porque Dios va a acoger a un pueblo que es igual que, bueno, un pueblo pequeño además, pero que es igual a todos los que le rodean, es decir, un pueblo bastante brutal en muchas de sus costumbres. Y gradualmente lo que va a hacer es, según sus capacidades y necesidades, se va a ir manifestando. Y se va a ir manifestando a través de unas enseñanzas, pero cada una de ellas apoyándose siempre en las anteriores. Así vemos que es una revelación ascendente. Si nosotros vemos, por ejemplo, el concepto de Dios que aparece con Abraham, es un Dios que es capaz de cumplir sus promesas. Pero con Moisés ya vemos a un Dios que vive entre los oprimidos y que pide un compromiso. En Oseas, en el profeta Oseas, se nos da esta visión maravillosa del Dios fiel y misericordioso. Isaías 2 nos habla del Dios consolador, que es universal, que es creador de todo. En Ezequiel, el Dios que forja corazones nuevos. El libro de Job nos habla del Dios misterio, pero nunca un Dios castigador. En los libros de los Macabeos, por ejemplo, vemos aparecer una idea ya muy importante, que es la vida después de la muerte. Hasta este momento no estaba muy clara en la Biblia. A partir de los libros de los Macabeos sí lo vemos. Y ya cuando entramos en el Nuevo Testamento, con San Pablo vemos esa experiencia liberadora de Jesús. En los sinópticos, al Dios Padre, el Dios Abba, que es eternamente bueno y siempre totalmente bueno con nosotros. Juan insiste en esta idea del Dios amor. Y por último, en el Apocalipsis, como antes comentábamos, el Cristo triunfador. Sabemos que es una especie de ascensión por una escalera, ya digo, acorde a cómo la mentalidad del hombre de las distintas generaciones se va poco a poco adecuando a recibir estos nuevos mensajes. La Biblia, nosotros tenemos todos en casa una Biblia y bueno, cuando hablamos de la Biblia, pues pensamos siempre en un libro, pero en realidad la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca que para el caso de los católicos abarca 73 libros y que tiene dos secciones, la sección del Antiguo y la sección del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento pues comienza con el relato de la creación, como decíamos antes, y acaba con el anuncio del nacimiento de Jesús. Está escrito antes de nacer Jesús, narra la historia del pueblo de Israel y está formado por 46 libros.
Los primeros son los libros del Pentateuco, luego tenemos unos libros históricos que son 16, 7 que son libros sapienciales y 18 libros proféticos. Con respecto al Nuevo Testamento, pues vamos a ver que comienza con el nacimiento de Jesús, después está escrito después de su muerte y de su resurrección, cuando ya ha empezado la predicación y la expansión de la Iglesia. Va a narrarnos el mensaje, la vida de Jesús y también, en el caso de los Hechos de los Apóstoles y en muchas de las cartas de Pablo, vamos a ver también pues, datos sobre el nacimiento de la Iglesia. Nos enseña fundamentalmente el mensaje de salvación y está formado por 27 libros. 27 libros donde encontramos los evangelios y los hechos, que son libros, bueno, diríamos más bien históricos. Después nos encontramos un género epistolar con las cartas, por un lado las cartas de Pablo y de sus discípulos y las cartas católicas. Y por último el libro del Apocalipsis, que es un libro de corte profético. Hay una unidad importantísima entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una unidad que nunca debemos perder. Porque fijaros que en Juan 5:39 Jesús les va a decir a los fariseos que le están discutiendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, el Antiguo Testamento no es algo aparte, sino que es como una prefiguración de lo que después vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y nos habla constantemente, de forma de figura, nos va a hablar de Jesús. También es muy interesante, a mí me gustó mucho este versículo de Romanos 11, que cuando habla Pablo a los gentiles, les dice a ellos que fuisteis cortados del olivo silvestre que erais por naturaleza para ser injertados contra el natural en un olivo cultivado. Es decir, que la raíz está clara que está en el Antiguo Testamento. No existe una cesura, un corte entre el uno y el otro. Bueno, para ver la Biblia, claro, hay algo muy fundamental. La Biblia es es algo muy especial al que nos tenemos que acercar con ojos de fe, a la que nos tenemos que acercar además con espíritu de oración. Pero es importante también conocerla, y conocerla desde un punto de vista, pues diríamos, humano, porque si no tenemos idea del dónde, el cuándo, el por qué, pues muchas veces podemos malinterpretar lo que la Biblia nos dice. Entonces vamos a comenzar viendo un poco cuáles son los escenarios en los que se va a ir desarrollando todos los acontecimientos de la Biblia. Y con respecto al Antiguo Testamento, pues tenemos que los escenarios van a ser Palestina, la zona de Palestina y actualmente también Siria, la zona de Mesopotamia, que es muy importante, pensemos en la época del exilio, Egipto. Estos son los escenarios fundamentales en los que se desarrolla el Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento se va a desarrollar, por supuesto, de nuevo en la zona de Tierra Santa, es decir, en la zona de Israel, Siria, pero de una manera muy especial tiene importancia también para el Nuevo Testamento toda la zona de lo que se llama Asia Menor, es decir, la actual Turquía, la península de Anatolia. Aquí vamos a encontrar muchas de las ciudades por las que veremos desfilar a Pablo y a sus discípulos fundando iglesias. Y parte de Europa también, porque en algunas zonas de Grecia también van a ser de las primeras en las que nosotros veremos la expansión del cristianismo y aparecerán también en el Nuevo Testamento. Por otra parte, en cuanto a la transmisión de los relatos, pues los relatos de la Biblia nos interesan muchísimo, ya que vamos a poner ahora nuestro interés en el estudio de la palabra, nos interesa mucho ver que tienen un proceso. Entonces, el proceso es primero los acontecimientos que ocurren. Lo veremos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Primero ocurren cosas que dejan, digamos, una huella importante en la memoria. Después, estos acontecimientos van a ir pasando de generación en generación a través de su memoria, es decir, a través de la tradición oral. Y de la tradición oral, por último, se pasará a la escritura.
Es decir, que los documentos escritos serán siempre los más modernos. Algunos a veces nos sorprenden porque nos parece que ya son como muy tardíos, pero bueno, ahora iremos viendo un poco el tema de la escritura también de los distintos libros de la Biblia. Si empezamos con el Antiguo Testamento, los acontecimientos vividos en el Antiguo Testamento tenemos que verlos en una historia de 10 etapas, que abarca pues, desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y ocurren muchísimas cosas, claramente. En la historia del pueblo de Israel nosotros vemos una época patriarcal, la época del éxodo, de los jueces, de la monarquía unida, de la división con los reinos de Israel y Judá. Después veremos importantísima la época del exilio y tras la vuelta del exilio, la época del dominio persa, del dominio griego y del dominio romano. Esos, digamos, los momentos históricos por los que va a pasar la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento hay 3 momentos importantes. Uno es la vida y ministerio de Jesús. Bueno, quizá choque aquí un poco las fechas que he puesto, pero ya sabemos que es que el poner que Jesús nació en el año 1, eso fue una cosa, bueno, es una cosa muy imprecisa, decidida de una manera, digamos, bueno, bastante discutible, con lo cual ahora los investigadores y bueno, en la escriturística pues se piensa que posiblemente Jesús nacería, parece un contrasentido, en el 6 antes de Cristo, o sea, 6 años antes de lo que nosotros contamos y que por lo tanto pues su muerte acaecería, pues también cambiamos un poquito la fecha. Bien, no importa mucho, realmente decimos los 30 primeros años y nos quedamos muy contentos. El segundo momento es el del comienzo y crecimiento de la Iglesia, que es desde el año 30 hasta el 60 aproximadamente después de Cristo. Y después empieza ya el crecimiento y la persecución de la Iglesia, porque a partir del año 60 va a comenzar la primera persecución, la de Nerón, y bueno, ya empezarán los momentos bastante más complicados. Decimos que el Nuevo Testamento llegará pues hasta finales de la primera centena de nuestra era, nada más, que es cuando se escribe el Apocalipsis. Si pasamos de los acontecimientos a la memoria, a las tradiciones orales, decíamos que en primer lugar vamos a mirar el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo pasaron esas tradiciones orales? Pues en primer lugar por la familia. Sabemos que en un primer momento son un pueblo nómada, después se asentarán en Egipto y en la familia se contarán historias y esas historias transmitidas de padres a hijos, tendrán siempre, bueno, serán historias vívidas, historias a veces con muchos acontecimientos que, bueno, pueden estar un poco exagerados, pero hay algo fundamental y es que en ellas lo que prima es la presencia de Dios, de un Dios que está velando por su pueblo. Eso es, digamos, como el mensaje clave que se va a transmitir oralmente en esta tradición en esta memoria de sangre, diríamos. Después, cuando ya llegan a la tierra prometida, ya se van a convertir en un pueblo sedentario, van a nacer los santuarios locales. En fin, nosotros encontramos varios nombres, ¿no?, en el Antiguo Testamento, como es el santuario de Siquem, como es el de Silo, como es el de Betel, que es también muy importante, o ya al sur el de Arad. ¿Qué ocurre con los santuarios? Pues que en los santuarios va a haber opción de que las narraciones de los patriarcas vayan tomando también, aunque sea oralmente, vayan tomando más forma. Que empiecen también y se cuenten y se vayan consolidando las narraciones de los momentos en que estuvieron en Egipto y que salieron de Egipto, así como las historias de la conquista de la tierra prometida y también las adaptaciones de la ley a las nuevas circunstancias. El tercer momento en que se va consolidando esta tradición oral es a través de las fiestas litúrgicas, que son memorias de culto. A través del culto lo que se va a recordar siempre es un acontecimiento que es importante en la historia judía. Pensemos, por ejemplo, en lo que es la Pascua y lo que significa la Pascua, ¿no?, de recordar ese gran acontecimiento de la liberación. En el culto, con el culto van a nacer cantos, van a nacer salmos y van a nacer también documentos o fuentes sobre la historia de la salvación. Que ya digo, lo que están haciendo es que cada vez se van consolidando más, se van perfilando más, aunque todavía se vayan a transmitir solo oralmente.
De todas formas, la transmisión oral no acaba cuando se empiecen a escribir los libros y los libros ya estén fijados, porque el judío es un pueblo que gusta mucho de la tradición oral. Os he puesto aquí una frase, lo que dice la literatura talmúdica, que dice que un judío que es fiel al pueblo judío, el pueblo eterno, está inevitablemente conectado a la tradición oral. La tradición oral entre los judíos es muy importante y sigue todavía en nuestros días, claro, entre los núcleos que realmente sean judíos, en las comunidades realmente judías o familias realmente judías, tiene todavía un peso muy importante. Respecto al Nuevo Testamento, tenemos en primer lugar, claro, los dichos y acciones de Jesús. Jesús no escribió, recordémoslo, ni siquiera mandó tampoco que se escribiera nada de lo que él dijo ni de lo que él hizo, pero causó un enorme impacto en sus discípulos. Y este impacto de estos hechos, de estas palabras, van a ser compartidos primero en el grupo, se va a formar una tradición oral para recordarlo y se va a transmitir también por una tradición oral. Una tradición oral que va a durar aproximadamente, decimos, del año 30 al 70. Bueno, las fechas son algo aproximado nada más. A través de, en primer lugar, pues la predicación de la buena nueva. Los apóstoles empiezan desde el primer momento predicando el querigma, es decir, las verdades fundamentales, el anuncio fundamental. Pero claro, para predicar esto, ellos se están basando en lo que Jesús ha hecho y ha dicho. En segundo lugar, tenemos las celebraciones litúrgicas que también los cristianos hacen desde los primeros momentos y en función de ellas van a aparecer himnos. Himnos, en primer lugar, ya digo, orales, que después van a ser fijados. Por ejemplo, en las cartas de San Pablo muchas veces encontramos que se han incluido algunos de estos himnos litúrgicos que eran anteriores y pero ya existían. Entonces él lo que va a hacer es, pues, digamos, más o menos copiarlos también en sus cartas. Y por supuesto, en la enseñanza a los nuevos bautizados, porque sabemos que los nuevos bautizados, los catecúmenos, son adultos y a estos hay que darles previamente una catequesis. Y para darles una catequesis, pues claro, tiene que existir un cuerpo doctrinal, que en un primer momento va a ser exclusivamente a través de esa tradición oral, pero esa tradición oral a través de estos medios se va cada vez perfilando de una manera más clara en todos sus detalles. Y decimos también, lo mismo que decíamos con los judíos, que la tradición oral no acabó tampoco en el momento en que se escriban los últimos libros del Nuevo Testamento, ni siquiera con los padres de la Iglesia del siglo III. No, porque siempre que leemos un texto escrito, hay en él siempre parte de una tradición que ha pasado de generación en generación. La tradición oral sigue siendo muy importante también. Bien, el tercer paso, después de los acontecimientos y después de la tradición oral, será fijarlo por escrito, que es lo que llamamos la transmisión textual. Es decir, pasemos ya al documento escrito. Por supuesto, es el tercer paso, por lo tanto es el más tardío, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo es la composición de los libros de la Biblia. Bueno, aquí nos movemos un poco digamos que en hipótesis, porque nos gustaría mucho a los historiadores, nos encanta encontrarnos unos documentos preciosos donde todo esté clarísimo, pero eso no es así, nunca es así, ni siquiera en la arqueología profana tampoco. Entonces tenemos que basarnos en las fuentes que podemos encontrar y después, bueno, pues dar hipótesis más o menos razonables y que se puedan un poco sustentar sobre algo. Entonces, si tenemos aquí lo que es, digamos, las etapas fundamentales, decíamos, de la historia de Israel, hemos puesto hasta la época de Antíoco IV, que es la época helenística, pues diríamos que los primeros casi 1000 años van a ser ocupados por la tradición oral exclusivamente, porque se piensa que los primeros documentos escritos no son anteriores a la época de Salomón. Y Salomón vivió hacia el 900 antes de Cristo, es decir, más o menos estamos por ahí. De los primeros que aparecen escritos, sabemos que podemos contar con los salmos, pero los salmos los hemos extendido aquí en el cuadro porque los salmos sabemos que empiezan a ponerse ya por escrito a partir más o menos de la época de Salomón. Ahora, durarán
pues durarán muchísimo tiempo, porque los salmos se van modificando sobre la marcha. Modificando no quiere decir no cambiando, sino perfilándolos, añadiéndolos. El otro día estaba con el Salmo, como todos los viernes, ¿no? Con el Salmo 50-51, el Salmo de misericordia, Señor, y se dice que está escrito por David. Sí, pero si nosotros nos fijamos en la última parte, cuando dice que se reconstruyan las murallas de Jerusalén y demás, eso no es de época de David, eso es posesílico. Es decir, que, en fin, en ellos hay que ver, ya digo, hay que verlos con calma, pues sí, tienen un momento de inicio y después, ya digo, van añadiéndose, el tiempo les va añadiendo algo más para mejorarlos, evidentemente. Después hay, antes de que los libros que tenemos en la Biblia del Antiguo Testamento los veamos escritos tal cual los tenemos ahora, más o menos, los investigadores, la crítica textual, dice que hay unas tradiciones que se van formando en momentos diferentes y que van, digamos, fijando por escrito esas tradiciones orales que antes aclamábamos. La primera de las tradiciones que parece ser que estuvo escrita es la que hemos puesto J, que corresponde pues al reino de Judá. Y bueno, perdón, al reino de Israel. Estamos ya en la división, con la división ya de los dos reinos. La hemos puesto J porque se la llama la tradición yavista de Yahvé. Claro, nos puede chocar, ¿y por qué le hemos puesto una J? Si Yahvé no se dice con J. Bueno, nosotros decimos Yahvé. Los que hicieron estas investigaciones y, digamos, elaboraron estas hipótesis, en general eran investigadores de habla alemana. Y entonces, pues, hablan, no hablan exactamente igual que nosotros. Es importante. Digamos que es un poco como más bien tirando hacia Jehová, como nos puede sonar la palabra. Pero, ¿por qué se llama así esa tradición? Pues porque habla de Yahvé, de Dios, con este nombre. Después, una segunda tradición es la tradición eloísta, que se llama así porque en los documentos escritos que se piensa que vienen de esa tradición, a Dios se le llama Elohim, que es Señor. Con posterioridad y ya durante, en fin, ya a partir del siglo VII, ya una vez que ha desaparecido el reino del reino del norte, el reino de Israel, porque ha sido conquistado por los asirios, aparece otra tradición que es la deuteronómica. Y después, durante el destierro de Babilonia, aparece otra tradición que, aunque tenga una letra P, es sacerdotal. La sacerdotal, porque es que también en alemán es Priest, creo, una cosa así, como suena el nombre. Bien, son, digamos, como tradiciones que por circunstancias históricas, ya digo, se han ido fijando por escrito en sitios y momentos un poco distintos, aunque la tradición básicamente es la misma, y que en un momento determinado, que va a ser a partir de la época del destierro de Babilonia, van a coincidir. Y sobre todo, a partir de este momento vamos a encontrarnos ya libros escritos que ya sabemos que sí, que son de este momento y que recogen un poco estas tradiciones. Los primeros que parece que se fijan por escrito son los que se llaman historia deuteronómica, que son los libros de historia, los libros históricos, pero los de Josué, los jueces, libros de Samuel, es decir, los primeros libros históricos. Pero será sobre todo en un momento importante, después del regreso del destierro, que es cuando realmente el sentimiento del pueblo judío, ya sabéis que volvieron pocos del destierro otra vez a Jerusalén, y en la época de Nehemías y Esdras, pues se va a intentar consolidar el sentimiento judío, el sentimiento de pueblo judío, un pueblo que tiene como fundamento el que Dios le ha elegido. Entonces será en este momento del regreso del destierro cuando, con, digamos, la unión de estas cuatro tradiciones, empiece la redacción definitiva del Pentateuco, la definitiva de los Salmos, que os digo que van alargándose a lo largo del tiempo, y los últimos libros, los segundos libros de historia, los libros cronísticos, que son los que desde el punto de vista histórico son, digamos, un poco más fiables, pero más fiables no por los acontecimientos, sino por cómo nos lo cuentan.
Y también se va a formar todo el corpus profético y de lo que se llaman los escritos, que son los sapienciales, proverbios, etc. Es decir, que aunque lo que nos cuenten sea muy anterior, cuando realmente se escriben es mucho tiempo después. Pero ya digo, no es porque se lo inventen, es recogiendo en primer lugar las tradiciones orales y luego tradiciones escritas que seguramente existieron pero que no han llegado hasta nosotros, con lo cual no podemos tampoco decir más. Y por último, los últimos libros se van a escribir ya en época helenística. Ya en la época de Antíoco IV se escribirán, sabemos, el libro de los Macabeos. Bueno, eso lo sabemos porque nos habla de la historia de los Macabeos, que fue una insurrección que ocurrió en esa época, así que no podrían ser anteriores, esos tienen que ser a la fuerza ya del siglo I. Y se escriben también pues, el Sirácida, el libro de la sabiduría y lo que se llaman las historias ejemplares, que son los libros de Tobías, Judith, Esther, Ruth, que en realidad lo que nos cuentan son historias, bueno, que no parece que fueran ciertas, pero que sí sirven muy bien para dar modelos, para dar ejemplos desde el punto de vista moral. Respecto al Nuevo Testamento, pues parece que es un poco más sencillo en este caso. Los acontecimientos, tenemos el primero la vida de Jesús, después un acontecimiento muy importante es el incendio de Roma porque comienzan la primera persecución contra los cristianos, comienzan los graves problemas, vendrá después el martirio de Pablo, la rebelión judía con la destrucción del templo, que es también fundamental porque lo que va a hacer es totalmente marcar la división entre ya los judíos y los cristianos. Hay una ruptura muy importante a partir del año 80 que, bueno, entre otras cosas, pues va a ser porque los judíos van a obligar que en las sinagogas se recen unas oraciones en las cuales hay, digamos, una maldición para los heréticos, y entre los heréticos estaban los cristianos, así que ya los cristianos no podían acudir a rezar una maldición propia, ¿no?, contra ellos mismos. Bueno, pues más o menos ahí está esa ruptura. Y luego hay un momento muy importante ya a finales del siglo I, que es la segunda persecución de Domiciano. Y entre estos acontecimientos históricos se van a escribir los libros del Nuevo Testamento. Primero tenemos, ya decíamos antes, la tradición oral que se extiende más o menos hasta los años 70, pero que sabemos que previamente había habido, antes de que lleguen hasta nosotros los libros que ahora vamos a hablar, había pequeñas colecciones escritas. Cuando se os hable de los evangelios, se va a hablar, por ejemplo, de la fuente Q, para la formación de los evangelios. Entonces, bueno, sabemos, pero como es tan indirecto el conocimiento, no podemos meternos en más disquisiciones. A partir del 50-70 sí que aparecen fuentes escritas que sí que ya las tenemos tal cual. Aparecen las cartas de Pablo, que son las primeras, los primeros libros del Nuevo Testamento. No tiene nada que ver que ahora el Nuevo Testamento empiece por los evangelios y tal. Esa es una disposición que se ha tomado mucho después, pero cronológicamente primero se escribieron las cartas de Pablo. Después se escribió el primer evangelio, que es el de Marcos. También algo que estuvo discutido porque durante mucho tiempo se pensaba que era el de Mateo el primero, y por eso es el primero que está siempre en el ciclo de los evangelios, pero no, el primero es el de Marcos. Después, ya coincidiendo con la segunda generación de cristianos, es decir, del año 70 hasta el año 100, aparecerán los demás evangelios. Parece ser que el orden es primero el evangelio de Mateo, después aparecen las cartas de Santiago, de Judas, los evangelios de Lucas, los hechos de los apóstoles, que es como una continuación del evangelio de Lucas, también escrito por Lucas, los escritos de las iglesias paulinas, y el último que aparece será ya se me ha ido, es el Apocalipsis. ¿Dónde se redacta la Biblia? Pues el Antiguo Testamento tenemos ahí en rojo, en Egipto, en Israel, en Babilonia, mientras que el Nuevo Testamento se va a escribir, aparte de en Palestina, la zona de Palestina, Siria, en Asia Menor. Muchas cosas se van a escribir en Asia Menor, no tenemos más que ver cuando vemos las cartas de San Pablo, pues dónde las escribía, desde dónde las escribía. En Grecia, en Roma, son, digamos, como los lugares desde los cuales se escriben estos libros. ¿En qué lengua se escribió la Biblia? También es muy importante. Claro, nosotros cogemos nuestra Biblia y decimos, pues en español, evidentemente. Bueno, pues no, no se escribió en español. Se escribió en hebreo, primero. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Después se escribió en arameo, porque a partir de un determinado momento el hebreo dejó de ser una lengua que se entendiera y algunos libros fueron ya escritos directamente en arameo. Y
Luego, algunos otros del Antiguo Testamento se van a escribir incluso en griego, algunos pocos libros, pero el Nuevo Testamento íntegro se escribió en griego. En el griego, no era el griego culto, era el griego popular, el koiné, porque el griego era como la lengua franca que se hablaba en el Mediterráneo, y entonces, pues bueno, pues era la lengua que todo el mundo entendía, pues se escribió en esa lengua y ya está. Es importante también tener en cuenta, cuando analizamos la Biblia, los géneros literarios. Los géneros literarios, porque es la manera de expresarlo. Y claro, no es lo mismo que escribas una novela que un poema, que un libro de ley. El lenguaje varía. El género literario es fundamental porque significa un modo de expresión y una intención del autor que, para comprender el libro de la Biblia, tenemos que tenerlos en cuenta. Esto, por ejemplo, nos lo dice muy claramente el Dei Verbum, y nos lo decía muy claramente también con anterioridad el Papa Pío XII. Que tengamos en cuenta, siempre que cogemos la Biblia, que si es un poema, pues oye, tienes que interpretarlo, claro, desde el punto de vista de la lectura de un poema, que no es lo mismo que un documento jurídico. Y con ello, claro, lo que hacemos es pues ver la intención del autor y, ya os digo, comprender mejor lo que nos quiere decir. En la Biblia encontramos una variedad de géneros literarios. Tenemos el género histórico, más o menos de un relato real o un relato imaginario, porque algunos de los libros históricos, por ejemplo, os decía Ruth o Esther o Tobías, se piensa que nos cuenta una historia un poco imaginaria, pero bueno, pero que tienen una finalidad de transmitir una enseñanza religiosa. Los Hechos de los Apóstoles, dentro del Nuevo Testamento, tendríamos que meterlo en el género histórico clarísimo. Después está el género jurídico, en el que están pues, los libros donde están las leyes y costumbres por las que se rige el pueblo y tal. He metido aquí los evangelios porque los evangelios realmente son también libros históricos, pero son también la nueva ley. Es decir, es difícil. Las clasificaciones ya sabemos que siempre, en fin, siempre tienen que tener como muchos matices. Por eso os digo, los evangelios lo podemos encontrar en libros históricos o lo podemos encontrar como libro que contiene la nueva ley, expresada de una manera muy diferente a como lo expresa el Antiguo Testamento, pero nos está dando, digamos, una nueva manera de vivir. Luego están los libros proféticos, hay libros líricos, pensemos por ejemplo en el Cantar de los Cantares, libros sapienciales, epistolares, hemos hablado de todas las cartas paulinas y apostólicas dentro del Nuevo Testamento, y el género apocalíptico, que lo vemos por ejemplo en el libro de Daniel o en Ezequiel o por supuesto en el Apocalipsis dentro del Nuevo Testamento. El lenguaje que tiene, por ejemplo, el Apocalipsis, claro, es muy particular. Y si tú no tienes en cuenta que es un libro y es un género literario específico, pues no entendemos nada. O lo entendemos todo al revés. Por eso digo que hay que tener esto muy en cuenta y, bueno, hasta donde nosotros podamos, pues intentar enterarnos, ¿no?, de cuál es el género y cuáles son sus peculiaridades para poder comprender lo que es importante, que es el mensaje que nos da. La autoría de la Biblia, fundamental. Bueno, fundamental. Basta con decir que Dios es el autor, pues ya lo sabemos. Así que eso es importantísimo. El autor de la Sagrada Escritura es Dios, sí. Pero Dios se sirvió de hombres para que lo escribieran físicamente y para que se conservara. Y además de muchas personas. Hay muchas personas que han intervenido en esta escritura de la Biblia. Como es palabra de Dios, está inscrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esto le da dos características importantes, y es que es revelada e inspirada. Y por lo tanto, por una parte es inerrante, es decir, nunca comete error y siempre enseña la verdad. Juan 8:32 nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero por otro lado es además infalible, porque no se equivoca en la interpretación de la Biblia que da el magisterio de la Iglesia. Digamos que la infalibilidad también está reconocida, por ejemplo, en el Salmo 119, cuando nos dice que lámpara es tu palabra para mis pasos y luz para mi sendero. No se equivoca nunca en la interpretación.
Bueno, es también palabra de hombre, porque, claro, Dios ha elegido a una serie de personas a las que ha inspirado, pero luego les ha dejado que ellos, con su propia personalidad, se expresen. Y nosotros lo que vamos a encontrar es que van a escribir todo y solo lo que Dios quería. No ponen de su cosecha cosas que Dios no quiera que estén en esos libros, pero lo van a escribir con sus propias facultades y con sus medios, es decir, como verdaderos autores. Esto que nos dice Dei Verbum es muy importante porque, claro, cuando uno coge la Biblia ve además, pues no sé, personas, por ejemplo, Isaías es muy poético en muchas de las cosas que nos escribe, tiene una personalidad muy diferente a el profeta Jeremías, es mucho más sereno, es decir, vemos que son personas distintas, pero lo que nos están contando siempre con su manera de expresarse, que además también es la del tiempo en que están, porque tampoco todos pertenecen a la misma época, pues lo que están dándonos es el mensaje que Dios quiere. Bueno, los autores del Antiguo Testamento nos han dicho muchas veces que eran pues Moisés, el Pentateuco, David, los Salmos, Salomón, el Cantar de los Cantares, etcétera, etcétera. Bueno, pues en fin, hoy sabemos que los autores no suelen ser los personajes a los que tradicionalmente se atribuye. Ya digo, ni las fechas ni los personajes coinciden, no. La historia nos demuestra, y la investigación y la arqueología bíblica nos viene a matizar un poquito esto, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es que hay veces incluso que, por ejemplo, en el libro de Isaías, dice escrito por Isaías, ya, pero cuando uno toma el libro de Isaías, dice Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3. No es que se clonase, es que son distintos autores, porque evidentemente Isaías no podía haber vivido acontecimientos que nos cuenta el Isaías 3. El Isaías 1 no pudo vivirlos, porque estaba ya súper muerto. Así que está claro que, bueno, se toma ese nombre y con ese mismo nombre se continúa. No había, digamos, como mucho afán de personalismos, no importaba. Son otras veces, muchas veces, una colectividad la que viene a escribir por mano de uno, pero bueno, está recogiendo, digamos, como la manera de expresarlo de una colectividad. El Nuevo Testamento, pues también nos ha hablado siempre de estos autores. Y ya está, y hemos dicho, sí, Mateo, Mateo, Marcos, Marcos, ya está, y nos hemos quedado muy contentos. Bueno, también la investigación que se está haciendo sobre el tema, pues también tiene discusión muchos de estos puntos. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos con la carta a los hebreos, y decía, además el leccionario decía, lectura de la carta de San Pablo a los hebreos. Y resulta que ni era una carta originalmente, ni está escrita por San Pablo, ni estaba dirigida a los hebreos. Decía, ay Dios mío, qué horror, ¿no? Aquí se me caen todos los palos del sombrajo. Bueno, realmente, vamos a ver, no es importante, eso no es importante. Mirar, a la primitiva iglesia no le importaba mucho si era Mateo realmente el evangelista o era otra persona. Bueno, pues el nombre de Mateo le da, digamos, como, no sé, un cierto, le da algo, le da un prestigio, un algo que es interesante. Pues vale, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, ahora se habla de la comunidad joánica como autora. Es igual, eso no importa, para nosotros estos son los autores y bueno, pues si nos dicen que exactamente no es Mateo que es otro, que era otra persona, pues eso no interfiere con la importancia del libro ni con nuestra fe, con ninguna de las dos cosas. ¿Cómo se transmite el texto bíblico? Este es otro de los grandes problemas que nos da la Biblia. Bueno, se ha transmitido desde el punto de vista material, pues sobre dos tipos de soporte. Primero sobre papiro, que es un papel vegetal, y después sobre pergamino, un poco más adelante empieza a usarse, que es piel de animal tratada con un proceso bastante complicado, muchas veces son además animales no natos, y es muchísimo más cara, aunque también es bastante más resistente. La forma de presentarse, muchos de los libros, sobre todo del Antiguo Testamento, se nos presentan en rollos, pero el Nuevo Testamento, desde el primer momento, pero sobre todo desde el siglo II, en códices, que son ya la forma de libro, porque era más cómoda. Era más cómoda también para llevar, para leer, para todo. Y entonces, bueno, pues digamos por cuestiones de utilidad se impuso el códice. Y
normalmente pues están manuscritos, las copias más antiguas están manuscritas. Es verdad que a partir de un cierto momento nos vamos a encontrar, desde mediados del siglo XV, cuando ya se haya inventado la imprenta, nos encontraremos libros impresos, copias impresas. Por cierto, que la Biblia fue el primer libro que se imprimió, o sea, esto también es muy importante. Las Biblias estas que se llamaban de 42 líneas, bueno, pero vamos, todos los que vamos a hablar ahora son los manuscritos fundamentalmente. El proceso de transmisión, pues es, por una parte, a través de copias. Los originales, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, no nos han llegado ninguno. Nos hubieran encantado tener los autógrafos de quien fuera el autor y firmados. Eso ya nos hubiera encantado, pero no, ha llegado a través de copias. Y curiosamente, sobre todo con el Antiguo Testamento, copias que nos pueden parecer muy modernas. Ahora iremos viendo que, bueno, con la excepción de los manuscritos de Qumran, todas son bastante, bueno, son a lo mejor del siglo IV, como del siglo IV de nuestra era, me refiero, y estamos refiriéndonos al Pentateuco, a libros antiquísimos, bueno, acontecimientos mucho más antiguos. Entonces, ¿por qué? Hay una razón, y es que, muy importante además, y es que dentro de la religión judía se dice que cuando un libro de estos de culto se empieza a deteriorar, hay que retirarlo de circulación y ya está. No se destruye, se retira a unos depósitos que se llaman la Genitzá, que luego hablaremos de una de ellas, y cuando pasa un cierto tiempo se entierran. Hay que tener, digamos, respeto porque en ellos está escrito el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. Por eso los libros que han llegado pues, son relativamente, en fin, un poco entre comillas, pero relativamente modernos. Pero fiables, son fiables. Fiables, además lo digo porque quedan muchas copias y cuando uno compara las copias ve que todas dicen lo mismo. Así que no, las más antiguas, las más modernas, lo que nos están transmitiendo es lo mismo. Ya digo, de fechas no muy antiguas, aquí tenemos un ejemplo de una de estas geritzás, de lo que había, aquí tenemos libros ya acumulados y después, esta es una ceremonia, la fotografía es una fotografía de principios del siglo XX, porque son cosas que se siguen haciendo dentro de las sinagogas. Al llegar a un determinado momento que tienen la geritzá hasta arriba ya de documentos, entonces lo que hacen es los libros, como veis ahí, los han metido en unos sacos y los van a enterrar y ya está. Esta es de una geritzá de Rabat y bueno, pues es realmente interesante, ¿no? El conocer, porque claro, esto sí que nos da también un dato del por qué. No es que haya habido una destrucción masiva, es que ha habido una manera fundamentalmente cuidadosa de tratar esos libros. Los manuscritos que nos han llegado, los más antiguos, son los de Qumran. Son de las fechas de las que están escritos son entre el año 150 a.C. y el 70 después de Cristo. Qumran está en la zona norte del Mar Muerto, es una zona ya ahí en el desierto y allí se descubrieron hasta 11 cuevas. Bueno, el descubrimiento fue del año 1900, creo que fue 47 o así, es decir, una época relativamente cercana. Y fue un descubrimiento muy curioso porque lo hicieron, fue unos pastores beduinos que lo descubrieron y cuando vieron que eso se vendía bien, pues no decían ni pío de dónde lo habían encontrado, cogían los rollos que se encontraban, los partían en trocitos y los vendían por centímetros. Hasta que los investigadores se pusieron todos de acuerdo para decirles que los iban a pagar mucho más si lo pagaban entero que si lo vendían así a centímetro cuadrado. Costó trabajo convencerlos, pero bueno, por fin se pudo llegar a convencerles y a recoger todo lo que se encontró en estas cuevas, que ha sido realmente un tesoro desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista también de historia de la Biblia. Aquí nos hemos encontrado los documentos más antiguos de texto bíblico hasta ahora, hasta el momento. Pues ya digo, son desde el siglo II hasta el año 70. En el año 70 fue destruido Jerusalén y a la comunidad esta esenia que vivía ahí en la zona de Qumran desapareció. Y previamente habían escondido en vasijas estos rollos con los libros sagrados. Es, ya digo, lo más antiguo y no se ha encontrado en demasiada, a pesar de todo esto, de todas las particiones que hicieron y todos estos problemas que ha habido, no se ha encontrado en demasiado mal estado. Muy interesantes porque son 972 manuscritos y ya están todos transcritos, al parecer. Bueno, el trabajo que han llevado los investigadores es algo para tenerlo muy en cuenta, pero ha dado
no se ha encontrado nada raro, nada que venga a desmontarnos lo que nosotros conocíamos antes. Únicamente documentos más antiguos. Entonces eso sí es interesante para ver que si en un documento más antiguo la versión es exactamente igual que la que te encuentras en uno del siglo VI, pues eso quiere decir que vale, que la que tenemos del siglo VI también es válida. O sea, sirve para hacer esas comparaciones, que eso está muy bien. El segundo lugar donde se han encontrado documentos bastante antiguos es en los manuscritos que se encontraron en la Genitzá del Cairo, en una sinagoga, que es esta, la de Ben Ezra. Bueno, aquí en el Cairo, en la zona vieja, además del Cairo, que es una zona toda copta, es decir, toda cristiana, pues en un momento determinado una antigua iglesia se vendió porque estaba abandonada y allí se colocó una sinagoga, y en esta sinagoga existía aquí en la parte superior un depósito de estos, una genitza, donde había acumulados, pero sin que se supiera, porque no se supo hasta el siglo XIX, no se supo que había ahí documentos antiguos. Bueno, cuando se descubrió, que fue también una historia bastante novelesca, pues fue un hallazgo increíble, porque se encontraron muchísimos documentos escritos en hebreo, y no eran todos religiosos, pero sí había muchos que tenían que ver con la Biblia. Hay copias de la Torá de los siglos 7, 8, que son de los más antiguos que se han encontrado. Yo digo, con excepción de los anteriores que hablábamos de Qumran, estos son los más antiguos. Bueno, su estudio, que también se ha llevado a cabo, pues no hace falta más que mirar la fotografía para pensar que debió ser espeluznante el trabajo que llevó, pero también muy importante porque, por lo mismo, porque lo que se hace es ir conociendo la fiabilidad, ya digo, de las copias más modernas también. Por otro lado, otro de los caminos por los que han llegado hasta nosotros los documentos escritos es a través de los textos masoréticos. Los textos masoréticos son la fijación que se hizo del Antiguo Testamento del texto íntegro y fiel en hebreo. Bueno, ¿por qué era tan importante esto? Pues porque a partir de un determinado momento, ahora hablaremos, a partir de la vuelta del exilio, el hebreo dejó de ser lengua hablada y entonces se convirtió únicamente en lengua litúrgica. Y esto empezó a tener sus problemas, porque el hebreo se escribe solamente las consonantes, no se escriben las vocales. Mientras es una lengua hablada no tiene problema, porque tú, en fin, sabes perfectamente, eso ocurre con muchas lenguas semíticas, tú sabes perfectamente cómo tienes que leerlo y según las vocales que pongas puede variar, por ejemplo, el tiempo del verbo o la declinación de la palabra, así que ahí hay matices fundamentales. Pero cuando ya se dejó de hablar, pues entonces a la hora de escribirlo y de luego leerlo, al no ser una lengua hablada, había sus dudas. Entonces, había que fijar cuál era exactamente la lectura del hebreo de la Biblia. Y sobre todo desde finales del siglo I, ahí he puesto Concilio de Yamnia, después de la destrucción de Jerusalén, hubo una crisis muy importante del mundo judío y nació lo que es el judaísmo rabínico actual. Y una de las, digamos, de los objetivos o de las metas que se plantearon es que había que conservar la Biblia en toda su fidelidad, sin cambiar ni una coma. Y entonces se preocuparon muchísimo de que esas copias fueran súper perfectas y súper iguales. Y sobre todo fue en el periodo del Talmud cuando se dieron unas reglas detalladísimas. El rabino Akiba, que tenéis ahí, fue uno de los que se preocupó mucho de que esas normas había que fijarlas y había que respetarlas absolutamente. Bueno, la Masora, es decir, estas copias se llevaron a cabo entre los siglos VII y XII, en dos sitios. Por una parte está lo que se llama la escuela babilónica, en varias ciudades de ahí, de la zona entre el Tigris y el Éufrates, y por otro lado está lo que se llama la escuela palestinense, que tenía su centro en Tiberíades, y que es la que más nos interesa, porque aquí hubo una comunidad de judíos eruditos importantísimos que se dedicaron a hacer, digamos, este trabajo. Bueno, de estos judíos eruditos importantísimos, yo creo que merece la pena pensar y acordarse de la familia Ben Asser, porque estuvieron 5 generaciones haciendo esa copia fiel de la Biblia. 5 generaciones es mucho tiempo, es mucho esfuerzo, son
Bueno, pues es desde el siglo VIII hasta el siglo X, 200 años, estuvieron toda la familia, uno tras otro, heredando esta copia. ¿Por qué era una copia tan complicada? Pues porque tenían que comparar las distintas copias que existían y ver, ya digo, cuál era la fiable, la más fiable. El que remató la obra es Aarón ben Moisés ben Asher, que es un personaje conocidísimo, importantísimo dentro de los estudios bíblicos. La Masora sigue siendo hoy día el texto base sobre el cual se sigue copiando y se siguen haciendo, digamos, todos los trabajos sobre la Biblia en hebreo. Y aquí tenemos el códice, sin embargo, más antiguo que se conserva es el códice de Alepo, que además, como veréis aquí en las esquinitas, está medio quemado, porque se salvó de pura chiripa de un incendio que hubo en la sinagoga de Alepo. Ahora está en el Museo de Jerusalén. Otro de los medios de transmisión de la Biblia es la Torá samaritana, porque los samaritanos creen en la Torá, lo que pasa es que solamente en el Pentateuco. Y digamos que el Pentateuco que ellos lo han conservado es también una fuente muy fiable para el conocimiento y para el estudio de la Biblia. Bueno, ya sabemos que los samaritanos están ahí en el reino de Israel, están en torno a Siquén, es una ciudad importantísima, hubo allí un gran santuario, está entre el monte Ebal y el monte Gerizim, que todavía sigue siendo para la pequeña comunidad samaritana que existe, sigue siendo el monte sagrado. Por cierto, aquí celebran la Pascua con sacrificios incluidos de corderos. Son, digamos, ellos se consideran judíos, no una secta ni nada de esto, ellos se consideran los judíos auténticos. Bueno, pues su Biblia es únicamente el Pentateuco. Tenemos algún resto, se ha encontrado de él en Qumran, algún trocillo, que fijaros la fecha, pues es una fecha interesante para saber que la Biblia samaritana ya estaba así y como era, ¿no? Pero para ellos, digamos que el rollo de Abishua es, digamos, como su libro fundacional importante, porque aunque lo que se conserva es una copia que es del siglo XI o XII, dicen que es los 5 libros del Pentateuco que fueron redactados por Abishua, que era yerno de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, o sea que fijaros la antigüedad que le dan. Bueno, está ahí, lo conservan y bueno, pues no, se sabe que no es de esa época, pero bueno, de cualquier manera es curioso porque está escrito en una escritura hebrea que es, bueno, es muy antigua y es muy interesante. Bien, segundo capítulo. Aparte de las copias, las versiones, que son las traducciones. En un momento determinado hubo que traducir porque muchos judíos no entendían el hebreo, que es la lengua en la que está escrita y en la que se hace, digamos, el culto. El primer momento de esta traducción al arameo, de lo que se llama el Targum, pues se hace en épocas de Nehemías. Hace pocos días leíamos en la liturgia, se nos leía en Nehemías 8 y es muy interesante, sobre todo el versículo 8, cuando dice que Esdras estaba leyendo la Biblia y a su lado estaban los levitas y explicaban. No dice más, pero ¿qué explicaban? ¿Y por qué tenían que explicar? Pues tenían que explicar porque lo estaba leyendo en hebreo y no entendían nada. Tenía que explicárselo en arameo. Y esto fue una costumbre, comenzó en esta época, en la época de Nehemías, y lo que pasa es que durante mucho tiempo esta traducción al arameo solamente era oral, nada más. Y las traducciones escritas, aunque hay textos que se han encontrado, por eso os digo que lo de Qumran es que es todo un mundo, ahí se están encontrando cosas interesantísimas. Hay algunos fragmentos del Targum que son muy antiguos, pero digamos que lo que se ha encontrado ya como obra completa y más importante y más es ya posterior, porque ya no es, debe ser ya como del siglo V, así que es el Targum de Onkelos y el Targum de Jonathan, que traducen el Pentateuco, el uno y el otro, los libros de los profetas, y estos están traducidos ya al arameo. Entonces son un poco más posteriores, pero bueno. Otra traducción, esta es importantísima, es la Septuaginta, que es la traducción al griego, que además traduce lo que se llama el canon largo, que son 46 libros. ¿Y para qué se tradujo al griego?
Pues se tradujo al griego en la ciudad de Alejandría. Aquí en Alejandría, en la época de los Ptolomeos, había una comunidad judía muy importante. Pero además es que Ptolomeo era un hombre que tenía mucho interés por la cultura y quería tener en su biblioteca, la gran biblioteca de Alejandría, quería tener todos los libros importantes de la época, incluyendo la Biblia, claro, incluyendo estos libros que también eran muy importantes. Y reunió aquí, en la ciudad de Alejandría, a 72 sabios que hicieron la traducción. Luego, fijaros, se dice de los 70 y se redondea, pero eran 72 al parecer los que estuvieron aquí. Es muy importante para los cristianos. Se han encontrado algunos restos también del siglo II de esta traducción y algunos son trocitos de papiro realmente muy pequeñajos. Los más completos, los manuscritos ya más completos son ya del siglo IV y uno es el código este que está en el Vaticano, que es muy importante. La otra traducción fundamental es la traducción al siríaco, porque el siríaco es una lengua que van a hablar mucho, se habla mucho y en toda esta parte de la zona al norte de Israel, y ahí va a haber comunidades judías importantes de la diáspora. Entonces, pues no va a haber más remedio, claro, que darlo en un idioma, una traducción para que tú te puedas enterar. Se dice que la traducción primera se hizo aquí en el reino este de Adía Bene y por una reina que, vamos, no por ella personalmente, sino bajo el mandato de una reina que se llamaba Helena y que se convirtió al judaísmo, que es un personaje muy interesante también luego dentro de la historia judía. ¿Cómo se transmitió? Entonces vamos a hacer aquí una especie de síntesis, porque esto es como una especie de complicación. Venga, en un cuadrito. ¿Cómo se transmitió el Antiguo Testamento? Pues muy fácil, a través de copias que hicieron primero sacerdotes y levitas, luego los escribas y luego los masoretas. ¿Dónde los encontramos? Esas copias, pues en los manuscritos de Qumran, el Pentateuco samaritano y en el texto este de la Masora, que es el texto hebreo estándar, ¿no? Y luego en las traducciones, que son las principales, son el Targum, que es la del arameo, la Pesita, que es la del siríaco, y la Septuaginta, que es la del griego. Ya está. Ahora, esto es lo que hay que aprenderse. Bueno, en cuanto al Nuevo Testamento, la transmisión del Nuevo Testamento es diferente, primero porque mientras que en el Antiguo Testamento fue como muy profesional, era un grupo muy limitado, muy identificable de personas, el Nuevo Testamento se transmitió de una manera mucho más espontánea, de un grupo más numeroso, más disperso. Estuvo menos concentrada geográficamente, porque vamos a ver que rápidamente el Nuevo Testamento, pues enseguida las comunidades cristianas se van a extender hacia Asia Menor y se va a dar en un periodo mucho menos extenso, un periodo más corto de tiempo. También vamos a verlo a través de copias manuscritas, porque aquí volvemos a decir que no hay originales y desde el siglo II al XV van a ser todas manuscritas y las van a hacer, pues primero las harán personas particulares, pero después a partir de un determinado momento se van a hacer por esclavos. Es que dentro del mundo romano los esclavos eran gente muy culta muchas veces, entonces había un cuerpo de esclavos que eran escribas, y entonces escribas profesionales les dictaban y ellos escribían al dictado. Entonces sabemos que hubo esto que se hacía para documentos oficiales o normales profanos, también se empleó algunas veces. Y por supuesto, a partir de un determinado momento, ya en épocas más recientes, en los monasterios, ahí será donde se hagan copias muy importantes. Las primeras copias que encontramos son papiros, estos pues en los primeros tiempos del mundo cristiano, y por ejemplo se han encontrado sobre todo en Egipto, pero por una razón, porque es que el clima de Egipto, bueno, en Egipto enseguida se extendió el cristianismo, pero además el clima, que es muy seco, permite conservar mejor los documentos que en otras zonas con otro tipo de clima. A partir del siglo IV, de comienzos del siglo IV, del Edicto de Milán, como se dio libertad a los cristianos, hubo muchísimas más copias hechas en códices y códices en vitela, es decir, sobre piel. Y estos códices se suelen clasificar, pues en primer lugar, por cómo fueron escritos. Entonces, los unciales son los que están escritos en griego, pero todos con mayúsculas.
Entre ellos son interesantes, pues, por ejemplo, porque este es lo que se llama un palincesto. Bueno, un palincesto quiere decir una piel de estas que está escrita, pero después en un momento determinado se ha borrado, como se haya podido, y se ha escrito encima, es decir, reciclada. ¿Por qué? Pues porque eran carísimas, es que era un material muy caro. Así que, y es curioso porque estos textos, por ejemplo, este palincesto, pues tiene el texto inferior es del siglo VI y está escrito, como vemos, está escrito en este otro sentido. Bueno, después están los códices minúsculos, que están escritos también en griego, pero con minúscula, y estos son ya un poquito posteriores. Y luego están los leccionarios. Los leccionarios, que no tenemos que explicar lo que son los libros donde están las lecturas para la liturgia, y que empiezan a existir, sobre todo a partir de la caída del Imperio Romano, empezamos a encontrar los merovingios, estos que se han puesto aquí, son algunos de los más antiguos que se conservan. Traducciones cristianas. Pues al llegar a un momento determinado se extendió el cristianismo hacia el oeste del Mediterráneo y en el oeste se hablaba más latín que griego. Así que ya los textos originales griegos pues ya no se entendían. Así que no había más remedio que traducir al latín. Y la traducción al latín comenzó en primer lugar, bueno, primero se hicieron algunas primeras traducciones que no se conservan, pero la importante, la fundamental es la Vulgata, que la hizo San Jerónimo porque se lo encargó el Papa San Dámaso. Y además es una obra tremenda porque él tradujo directamente desde el hebreo y desde el griego al latín y tradujo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Había una traducción anterior también en latín, pero por lo visto estaba muy mal hecha y San Dámaso ya quiso una traducción decente y dijo, pues ahora que la haga Jerónimo, que era un hombre inteligentísimo. Este es el código más antiguo que se conserva de la Vulgata, que es del siglo VIII. Y de la Vulgata, bueno, realmente hay una cosa en las traducciones estas, hay veces que son las que se llaman versiones, hay también lo que se llaman revisiones. Y la revisión quiere decir que al cabo de un tiempo, pues una traducción puede quedarse con palabras anticuadas y ya no se entiende. Entonces lo que se hace es darle una vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la Vulgata es interesante la Neovulgata, que esta es una traducción de la Vulgata, pero claro, con algunos avances, algunos descubrimientos que ya correspondían al siglo XX y que la promovió el Papa Juan Pablo II. Es interesante porque, bueno, lo encontramos. Es que las adaptaciones al tiempo que uno vive son fundamentales, porque si no, aunque sea en la misma lengua, acabas perdiéndote. Hay también otras traducciones, aparte de las traducciones al latín, son las traducciones al siríaco, porque la comunidad cristiana se extendió mucho por esta zona. Y, por ejemplo, aquí encontramos pues, una de las obras más antiguas, es este palincesto sinaítico, que se encontró aquí en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, y que, como veis, también está escrito en la parte inferior, está y medio borrado lo que es más antiguo, y luego encima está escrita la vida de un santo o algo así, una cosa y posterior además. Hubo también traducciones al copto a partir del siglo IV, porque los coptos son cristianos, una comunidad cristiana muy antigua también, luego, en fin, luego ellos marcharon por un camino, pero por otro camino, un poco heterodoxo, pero son cristianos. Y desde un primer momento también van a traducir a su propio idioma la Biblia. Y aparte de todas estas traducciones, hay otra fuente muy importante para conocer los libros del Nuevo Testamento, que son las citas de los padres de la Iglesia. Porque en los padres de la Iglesia hay más de 32.000 citas del Nuevo Testamento. Es decir, de esos libros que desaparecieron, pero que estaban por ahí, ellos los sabían de memoria. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, escritos pues, de los padres apostólicos, de San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía, te vas a encontrar, pues, digamos, como palabras exactas que están tomadas nosotros decimos del Evangelio. Bueno, sí, pero no del Evangelio que ha llegado, las copias que han llegado hasta nosotros, de las copias más antiguas del Evangelio, o posiblemente de los originales, ¿no? También los padres apologistas, San Justino o San Hipólito, también nos han dejado muchísimas citas del Nuevo Testamento. Entonces, claro, son los sistemas que sirven para poder comparar y para poder decir que es fiable lo que tienes y que la copia es fiable, porque tienes varias fuentes que tú las comparas y ves que coinciden. Puede parecer una palabra a lo mejor distinta, pero coinciden en lo fundamental. Bueno, pues el proceso de transmisión entonces del Nuevo Testamento ha sido este. Del texto a las copias antiguas, las versiones y las revisiones, y
volvemos a decir aquí que no nos queda ningún texto autógrafo, que de copias antiguas estarían en griego koiné. Las versiones después que se hacen traducciones, las más importantes son las latinas, la del siríaco y las coptas, y revisiones pues hay muchas, pero yo he puesto la Nueva Vulgata, pero hay muchas más. Y luego están las citas de los padres de la Iglesia, que son también fundamentales. Bueno, terminamos. Vamos a terminar. No hay más remedio que decir algo de lo que es el canon de las escrituras, que es la lista normativa de los libros que se leen en la liturgia. El canon bíblico es muy importante y la Iglesia lo fijó desde un primer momento para mantener la regla de fe frente a los que querían y se fijaban en libros apócrifos, porque surgieron también muchos libros apócrifos y que la Iglesia no los va a admitir. Entonces, para evitar herejías, para evitar desviaciones, se tuvo que establecer una lista de cuáles eran realmente los que se aceptaban como libros auténticos. Y no la llevó de una manera arbitraria, sino que tiene una serie de criterios para decir cuáles son los libros que van a ser aceptados dentro de este canon. Con la Biblia lo que pasa es que hay que tener cuidado porque hay varios cánones. Uno es el canon judío, que solamente acepta los 39 libros del Antiguo Testamento, por supuesto ninguno del Nuevo. Por otro lado está el canon protestante, que también acepta los 39 del Antiguo Testamento que aceptan los judíos y 27 del Nuevo, y tiene por lo tanto 66 libros nada más. Y luego está el canon de los católicos y de los ortodoxos, que aceptamos los 46 del Antiguo Testamento que nos da la Septuaginta, y luego los 27 del Nuevo Testamento, y que tenemos 73, tenemos más que nadie. Bueno, ¿cuáles son los escritos que constituyen y por qué? O sea, ¿cuáles son los criterios para decir cuáles son los libros válidos? Pues el Catecismo en el punto 120 nos dice cuáles son, vamos a ver qué dice, que la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen esta lista. Primer criterio es que sea revelación hecha por el Espíritu Santo. Después, que haya sido transmitida fielmente por la Iglesia, por su origen apostólico, su ortodoxia en la doctrina y su uso litúrgico antiguo y generalizado. La palabra de Dios es importante porque no pretende únicamente informar, no pretende simplemente enseñar, sino porque va dirigida al corazón. Decíamos que es para vivir, es para orar y para vivir. Nos dice San Pablo que la palabra es viva y eficaz, más cortante que la espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los huesos. Bueno. Terminamos con el Papa Francisco, que nos dice algo realmente, bueno, muy en su estilo. Qué importante es la Biblia. Por eso dice, ¿qué sucedería si la tratamos como a nuestro móvil? ¿Y si la lleváramos siempre con nosotros y lleváramos un pequeño evangelio de bolsillo? ¿Qué sucedería? Si volviéramos atrás cuando lo olvidamos, porque tú te olvidas el móvil, no lo tengo, me vuelvo atrás a buscarlo, y la abriéramos varias veces al día, y si leyéramos los mensajes de Dios contenido en la Biblia, como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué sucedería? Pues quedamos con este mensaje del Papa.